Hola amigos. Les envío un abrazo gigante a todos ustedes. Les pido de corazón que nos den su apoyo con un me gusta, y se suscriban para hacer crecer aún más esta maravillosa familia. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano por ser parte de esta increíble comunidad. C221 Conde de Londres, 6. La razón para pagar la deuda. No es solo un favor. Roman Dimitri tenía claro lo que quería conseguir con una serie de situaciones. Cuando la gente se estrelló contra la mansión. Cuando una carreta cargada con 100,000 oro se salió del camino. Advertí claramente al conde. Un poco de tolerancia quitará el miedo de los corazones de los ciudadanos. Y lo que pueda ocurrir a partir de entonces. Pero el conde confiaba en la gente. No creía que la gente acorralada fuera a atacar la carreta en medio de la capital. Fue un error. Se dice que los agitadores dirigieron la situación. Pero el descontento de los ciudadanos en primer lugar creó la situación actual. El conde Rondón. Una buena persona aunque dijo que no era un patriota desde el principio. Las raíces de heredar la misma sangre de su padre no han cambiado. Así que tenía que cometer un error. Como el mundo en el que vivo es hermoso. No pensaba que la gente fuera más allá de su sentido común. La elección del conde fue arrogante. Como mínimo. Si vas a pedir prestado el dinero de otra persona para resolver un problema importante, no deberías confiar en nadie más que en ti mismo. Como resultado, el conde rompió su promesa a la familia Dimitri. Ni siquiera con 100,000 oros se pudo resolver el problema. Y el reino de Redford se habría visto envuelto en una vorágine de guerra si no se hubiera pagado la deuda del Banco de Oro. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Te arrepientes de lo que ya ha sucedido? ¿Y vas a venir a mí una vez más a pedir dinero prestado haciendo promesas? Todos sabemos que la reliquia y las tierras de Rondón que el conde ha empeñado como garantía tienen poca importancia. Si tuviéramos que clasificar la deuda, el Banco de Oro arrancaría los pilares de Londres antes de que Dimitri pudiera ejercer sus derechos. La existencia de la garantía. Desde el principio supe que no tenía sentido. Cuando el Banco de Oro comienza a dirigir la guerra, la propiedad de Rondón no puede ser reclamada en pedazos de papel. La guerra es así. Se hizo una guerra para quitarle todo al perdedor. ¿Pero qué diablos iba a significar un documento firmado por el conde Rondón? ¿El dueño de la tierra? Sabiendo esto, Roman Dimitri aceptó la oferta. A pesar de la posibilidad de que nunca se le devolvieran los 100,000 de oro. Valía la pena aceptarla. Atacando una carreta. Se mantuvo al margen si el conde de Londres murió. Su nombre está ahí. Al igual que Yuyeon. Un estudiante de magia. Murió. Solo está pagando el precio de lo que elige. En ese momento, él habría renunciado a la tarjeta de Rondón y trajo una persona adecuada para dirigir Redford. Comillas. Lo siento. Goteo. Goteo. La sangre goteaba de la cabeza del conde Rondón. Estaba mareado por no haber curado bien la herida. Pero no podía apartar los ojos de Roman Dimitri. Soy muy consciente de que ninguna palabra es una excusa. Redford y Dimitri. En esta relación irracional. Al contrario de lo que se dijo. No tuve ninguna responsabilidad. Perdí dinero. Y mi elección fue claramente equivocada. Así que por favor dime la respuesta. El hecho de que Roman Dimitri pagara la deuda sin abandonar a Redford. Creo que es lo que espero. Ojos manchados de rojo. Manchados de veneno, los ojos buenos se enfrentaron a la realidad. Y se dio cuenta de que no podía resolver el problema a su manera. Rondón sobrevivió. Si era así, era el momento de poner en práctica el plan original. Roman Dimitri dijo. La promesa de Dimitri y Redford es válida. No hay límite de tiempo para el dinero de 210,000 oro. Pero pagaré el doble en el futuro.
Y lo que tiene que hacer el conde Rondón está claro. Voy a decirle a la gente la verdad a partir de ahora. Le diré a todo el mundo lo que el conde Rondón ha hecho. Y que era un patriota. No un patriota como dicen. Así que... Desde el momento en que nos conocimos. Roman Dimitri dibujó una imagen en su cabeza. Al ver el aspecto del conde Rondón. Que sufría hasta el punto de ser tonto. Decidió que esa tontería sería útil en el futuro. Imperio de Cronos. Los que se comprometían con la realidad eran absolutamente irresistibles. Conde Rondón. Revuélvase y usurpe el trono. Asterisco 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 el pub de Redford. Había un ambiente festivo. La gente que tenía mucho trabajo comía y bebía y disfrutaba de la alegría desbordante. Bebe. Por Redford. Van golpeó el vaso, Jacqueline abrió la garganta y engulló la cerveza con cara de borracha. Fue divertido. Al repartir las monedas de oro. La gente tomó la mano de Jacqueline y derramó lágrimas. Diciendo que era el héroe que había salvado a Redford. Hace unos días. Solo era un sirviente. En ese momento. Un hombre llamado Jacqueline. Que había estado pensando en cómo ganarse la vida de inmediato. Se convirtió en el héroe que Redford admiraba de inmediato. Una mano sosteniendo una jarra de cerveza manchada de sangre, aunque vio sangre en el proceso de atacar al conde Rondón y sus hombres. No se arrepintió de sus acciones. Eso lo estaba haciendo algo por Redford. Fue justo el conde de Rondón. Que cayó sangrando por la cabeza. Solo pagó el precio de haber cometido semejante error. Lo que la gente dice de Maecugno. La basura. Que codiciaba la riqueza mientras destruía maliciosamente a los rivales. Seguramente se habría llevado la riqueza del país y lo habría favorecido si lo hubieran dejado solo. Bebía cerveza, la gente se reunió a su alrededor. Y todos lo elogiaron como un héroe. Pero ¿a dónde fue el dueño de la taberna? ¿Tú qué sabes? Ha dicho que puede beberse toda la cerveza del pub. Así que disfrutemos al máximo de este momento. Las cosas se están arreglando. El dueño del pub ha desaparecido. Pero con Jacqueline. La más importante. La gente no se preocupó. Ataque a los nobles. Fue un gran delito. Existía la posibilidad de ser arrestado por los guardias mientras estaba en la capital. Pero Jacqueline y el pueblo no se preocupaban por el asunto. Jacqueline es un héroe de Redford. ¿Qué pasaría si se toca a Jacqueline mientras los que recibieron el oro gritan su nombre como si fueran a arriesgar su vida por Jacqueline? Habría un motín. Desde el momento en que atacaron al conde Rondón. La gente no pudo soportar más. Jacqueline. No hay que preocuparse por los guardias. Tú también lo viste cuando atacamos al conde Rondón. Hasta los espadachines de Laura cayeron sin problemas. En realidad, esos tipos están bien. Si nos adelantamos, ni siquiera el envío de tropas de la familia real de Redford tiene forma de capturarlos. Roman Dimitri tenía razón. Un precedente. Rompió el muro en cuanto desapareció el miedo al adversario al que habían estado mirando. Pudieron hacer cualquier cosa. La gente reía y charlaba. No pensaba en el futuro hasta ahora. Quería disfrutar de una felicidad que nunca se había permitido. Eso fue entonces. ¡Boom! Busca a Jacqueline y tráemela. Un grupo de soldados entró con la puerta abierta. Fue un momento de felicidad. Un momento de ruptura. Asterisco 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 el pub se convirtió en un desastre. La gente lanzó jarras de cerveza y agarró sus armas. Bloqueando el camino de los soldados. Jacqueline no puede ser tocada. Malditos bastardos. ¿Qué nos habéis hecho hasta ahora? ¿Habéis tocado al héroe de Redford? La ira estalló. Los que ya se habían emborrachado. Antes de que los soldados atacaran. Primero blandieron sus armas como un deogdal. Muere. Seguro. Era una espada de acero. Dado que era un arma obtenida al derrotar a los soldados del conde Rondón. La apariencia de empuñar un arma con la que no se había enfrentado normalmente era la misma. Aún así,
El rostro del hombre rebosaba confianza, habiendo saboreado una sola victoria. No veía a los soldados como una amenaza. Ese momento. Flash. La sangre salpicó cuando la espada del hombre fue cortada en ángulo. La cabeza del hombre flotó en el aire. ¡AHH! ¡Pam! La cabeza salió volando. La gente gritó. Un solo golpe. Ni siquiera pude mirarlo bien. Pero en un instante. La cabeza del hombre cayó al suelo. Eso es todo. La gente sabía que la situación no era grave. Los soldados que llegaron a la casa de Lúpulo llevaban los diseños de Dimitri en el pecho. No los de Redford. A partir de ahora, los que bloqueen la carretera serán ejecutados sumariamente. Era Chris. Los ciudadanos de Redford no conocían los decretos de Dimitri. No importaba quién fuera el oponente. No ponía los asuntos en sus manos. Y Chris, conocido como la mano derecha de Roman Dimitri, era un desastre. Al principio, hubo gente que se apresuró a entender la situación. Sin embargo, cuando incluso ellos se encargaron de todo en un abrir y cerrar de ojos, la gente ya no pudo apresurarse. Aterrorizada, las personas que habían prometido proteger a Jacqueline vacilaron, como si no quisieran estar en la misma habitación que Chris. El camino estaba abierto. Chris se acercó y miró a un hombre. ¿Eres Jacqueline? El límite entre la vida y la muerte. Jacqueline tragó saliva seca. Sabía que podía morir. Pero ante el recuerdo de ser considerada una heroína, abrió el pecho con orgullo. Y entonces, apareció decidida ante la muerte. Sí. Soy Jackal. ... Wow. Genial. Chris agarró el pelo de Jacqueline mientras era arrastrada. Jacqueline luchaba y gritaba de dolor. Al final era solo el público en general, mientras el dolor se apoderaba de su cabeza. No se veía por ningún lado la figura triunfante que acababa de ver. Parque. Tirada en el suelo, Jacqueline temblaba de miedo. Cuando levantó la vista con ojos oscilantes, se encontró con Roman Dimitri, que le miraba con desprecio. Asterisco, asterisco, asterisco. Jacqueline lo arrastró hasta la plaza. Agarró el pelo de la gente y la arrastró. Y la gente lo vio retorcerse de dolor. Jacqueline está siendo arrastrada. ¿No se supone que debes ayudar? Estos bastardos. ¿Cómo se atreven a tocar al héroe de Redford? La gente estaba indignada al principio. La gente que no sabía lo que era el idioma inglés siguió los pasos de Roman Dimitri y se dirigieron juntos a la plaza. Sus rostros mostraban signos de ira. Quería salvar a Jacqueline atacando a Roman Dimitri de inmediato. Pero al ver a los soldados de Dimitri no se atrevió a correr. Sin embargo, algunos de ellos eran audaces. Corrieron por toda la ciudad, alzando la voz para que la gente los escuchara. Jacqueline, la heroína de Redford, está siendo llevada por Roman Dimitri. Él es quien nos ha salvado incluso de la familia real de Redford. Todos, tomen sus armas. ¿Qué pasa cuando tocamos al héroe de Redford? Que no abandonamos a nuestro héroe. Vamos a mostrarlo a esa multitud atroz. Todos deben ir a la plaza. Allí. Jacqueline Sama está. Gritaron contra el mal. Sus gritos, ignorando la muerte, colorearon a la multitud aterrorizada. La gente levantó sus armas. Cualquier cosa que pueda ser usada como arma si no se tiene un arma apropiada. O una herramienta de labranza si no se tiene, se sostenían en sus manos, mostrando el veneno. No sabía que si Jacqueline moría, tendría que volver a escupir el oro. Era absolutamente inaceptable. Por lo que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para proteger su propia seguridad y la del héroe. Jacqueline era solo un sirviente. Pero en el momento en que la gente lo aceptó como un héroe, se convirtió en una figura icónica. Jacqueline. 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 Jacqueline.
Jacqueline. La gente alzó la voz, formando un grupo en varios lugares a lo largo del camino. Todos navegaron por la plaza. Al final, allí estaba Roman Dimitri, arrodillando a Jacqueline. Esperó a que todos llegaran. La gente acudía a la plaza, al ver que la multitud se agolpaba sin dar un paso más. Roman Dimitri recordó lo que le había dicho al conde de Rondón. Tened en cuenta que la compasión también es un prejuicio. En el momento en que creas que puedes ayudar a alguien, solo utilizará tu compasión para hundirlo. El criterio para juzgar a las personas no debe basarse en las circunstancias de la persona, sino en los hechos claros que el conde ha visto y oído. Solo porque el conde es una buena persona. Es peligroso creer que incluso aquellos que han sido ayudados por el conde son buenos. Quizás, tal vez eso es lo que quería decirle a Yu Yeon. Miró al frente una multitud llena de ira. Finalmente, el escenario perfecto ha sido preparado para revelar la verdad. C222 Tierra de Ciegos. 1. La multitud, Kun Son, gana fuerza por el número de cabezas. Al principio, las personas que temblaban ante la aparición de Jacqueline formaron un grupo y mostraron un ímpetu feroz como si fueran a atacar a Roman Dimitri en cualquier momento. La gente se abalanzó sobre la plaza sin cesar. Se detuvieron a unos pasos de Roman Dimitri y sus hombres, como si formaran una frontera. La tensión era muy grande. Un hombre de la multitud se adelantó y alzó la voz en nombre de los ciudadanos. Jacqueline es un héroe de Redford. ¿Qué demonios ha hecho para perseguirlo así? Todos en esta sala deberían saberlo. Que Jacqueline asaltó el carruaje del conde de Rondón y robó las monedas de oro. El tono de Roman Dimitri era aburrido. Incluso frente a una multitud enfurecida, no tembló, y los ciudadanos se sonrojaron como si no fueran a ser empujados. El conde Rondón es un campesino que vendió su país. Hemos visto y oído lo que hemos visto. Y todos sabemos lo que el conde Rondón pretende hacer con los Dimitri. Las monedas de oro cargadas en la carreta eran propiedad de Redford. Debe haber sido la intención de robarlo y tratar de exiliar como Dimitri. Jacqueline solo estaba usando su dinero para lo correcto. Y eso no es un asunto para que tú, un extranjero, hables de castigo. Correcto. Liberen a Jacqueline ahora mismo. La gente estaba emocionada, el miedo disminuyó. Y sus ojos brillaron con intención asesina. Un botín. Vieron sangre tras confirmar que las tropas de los nobles no eran invencibles. Creyeron que unos pocos miles de personas podrían someter a Roman Dimitri y sus tropas. Eso era el sentido común permitido en su mundo. No sabían que era posible que un solo humano masacrara a miles de humanos. Era ignorante, era una estupidez. Abran los ojos y abran los oídos. No vieron la verdad. No escucharon la verdad. Roman Dimitri dijo. ¿Dónde está la base de tu afirmación? ¿Cuál es la base? Nuestra experiencia es la base. El conde Rondón es la basura que todo el mundo conoce. Y trató de robar la carreta cargada con 100,000 oro de tu visita. No 10,000 oro. Sino la friolera de 100,000 oro. ¿Para qué demonios se utilizó esa enorme cantidad de dinero si no era para el asilo? ¿Significa eso que es una conclusión basada en conjeturas? No oscurezcas el punto. No es una conjetura. Es un hecho basado en la experiencia. Traidor. 10 millones de oro. Roman Dimitri. Con 3 palabras consecutivas. La gente ha llegado a la conclusión de que el conde de Rondón está a punto de cometer una tiranía. Roman Dimitri se rió. Su insistencia en no desdibujar el punto significaba que no podían refutar sus palabras. Han muerto personas inocentes por su culpa. Aunque los soldados y caballeros que siguieron al conde Rondón eran inocentes. Tú cometiste un asesinato, creyendo que tus afirmaciones sin fundamento eran correctas. Es diferente al robo en general. En el caso de la muerte de una persona,
Ahora estáis repitiendo lo mismo una y otra vez como loros. No hay pruebas. Pero lo que dicen es correcto. No hay pruebas. Pero el conde de Rondón es un campesino. Sacó algo de su bolsillo. Desató la tela que ataba los papeles y se la lanzó a Jacqueline. Tú. Lee. Un comportamiento inesperado. Jacqueline. Así como los ciudadanos. Mostraron una mirada de desconcierto porque no sabían inglés. ¿Cuál es la identidad del documento sustitutivo? Cuando Jacqueline reaccionó con dudas, Roman Dimitri le instó a actuar mirándole. SHH. Recogió los papeles. Y luego, en el momento en que leyó detenidamente el contenido de su interior, el rostro de Jacqueline se tiñó de sorpresa y horror. Comillas. Oye. ¿Qué es esto? Se avergonzó Jacqueline. Abrió los ojos y miró alternativamente los papeles y a Roman Dimitri. Asterisco. Las esquinas de los ojos temblaban. Contenido del documento. No podía aceptarlo fácilmente. Sin embargo, el sello del interior demostraba que el contenido del documento era verdadero. Lee. Una voz instando una vez más. Jacqueline tragó saliva. La cara pálida no podía soportar la realidad que tenía delante. Comillas. El Banco de Oro demuestra mediante documentos que Roman Dimitri, de la familia Dimitri, devolvió 110,000 de oro prestados por el reino de Redford. Tú. Dejó caer los documentos, mirando a Roman Dimitri con una mirada de incredulidad. Roman Dimitri dijo con una expresión severa en su rostro. Has dicho claramente que 100,000 de oro es dinero para el asilo. Pero la verdad es que, como se muestra en este documento, era dinero para pagar la deuda del reino de Redford. Hace unos días desde ahora, el conde de Londres recibió un ultimátum de Golden Bank y me pidió prestados 100,000 de oro. Si el carruaje hubiera llegado sano y salvo al punto de encuentro, no habríamos tenido que pagar 10,000 de oro más de intereses. Esa es la verdad que has ignorado. No mientas. Gritó Jacqueline. Esto es realmente no tenía sentido, no hay ninguna razón para que Roman Dimitri te preste 100,000 de oro. Pero la pregunta es, ¿por qué el conde Rondon paga la deuda del país? El conde de Rondon no es un patriota como la gente suele llamarlo. Es una basura que solo se ocupa de sus propios dientes. Y los rumores que han circulado por el mundo han demostrado qué clase de persona es el conde Rondon. Si es así, las pruebas fabricadas eran claras. Por otras razones, el contenido del documento no podía explicarse. Jacqueline se puso una correa alrededor del cuello. ¿No crees que no conozco tus sucios pensamientos? Está claro que este documento ha sido manipulado. El conde Rondón es una basura que ignora las dificultades del país. Cuando todo el mundo tenía hambre y se quejaba de ella. La lucha por el derecho entre los pocos altos cargos de Redford destruyó incluso los puestos de trabajo de la gente. Incluso después de ganar tanto dinero. El conde Rondon no hizo nada. Así como no dio nada y lo invitó a una gran fiesta. Disfrutamos de un lujo que ni siquiera podíamos soñar. Fiesta del día. La paciencia explotó. El lujo del que disfrutaba el conde Rondón ya no era aceptable. ¿De acuerdo?, preguntó Roman Dimitri. Basta con verificar la autenticidad del documento con el Banco de Oro. Más bien, hay algo que quiero preguntar. Como si la afirmación de que estaban tratando de robar dinero para el asilo era solo una ilusión. ¿Dónde están las pruebas de que el conde de Londres es el tirano del que habla? Al oír esa palabra, los ojos de Jacqueline se agitaron. Asterisco, 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 el conde Rondón. ¿De dónde venía su reputación? No era que quisiera a propósito parecer una basura. En una situación en la que se formaron rumores maliciosos en el mundo. No tuvo que negarlo para ocultar la verdad.
Ese comienzo era la habilidad del barón Dredd, que era un competidor de primera. El barón Dredd tuvo una disputa con el conde de Londres sobre el comercio en la capital. Pero perdió en una batalla de dinero. Ideó un plan. Fue una reputación que utilizó el patriotismo. El padre del conde Rondón era un reconocido patriota. Pero su hijo, que heredó la familia, no era tan patriota externamente como su padre. Por eso, se extendió el rumor de que el conde Rondón era una basura que solo se cuidaba los dientes. Al mismo tiempo, demostró que devolvía a la sociedad parte del dinero que ganaba. Era una obra plausible. El barón Dredd salía de madrugada a dar comida a la gente y, mostrando una sonrisa falsa, se ganaba el corazón de la gente. Como resultado, circularon rumores de que era para que Redford utilizara la parte superior del barón Dredd. Si solo fuera eso, el conde Rondón no habría derrocado al barón Dredd. Pero el barón Dredd hizo algo inimaginable entre bastidores: el tráfico de personas y drogas. Trabajaba ilegalmente y vendía al imperio a la gente de Redford que había venido a buscar trabajo en relación con el imperio de Cronos. De hecho, la reputación del barón Dredd no habría durado mucho. Si hubiera pasado el tiempo, seguramente se habría filtrado la verdad. Pero antes el conde de Rondón lo había derrocado y se había comido la cima. Esa mirada parecía un villano. La gente común pensaba que el barón Dredd era un buen hombre. Aunque la verdad sea diferente. El conde Rondón, que derrocó a los buenos, fue naturalmente condenado por la gente. Los rumores sobre Maekub no comenzaron desde ese momento. En realidad no vendió el país ni hizo nada que perjudicara al país. Pero la gente criticó al conde Rondón mirando los hechos externos. 1 año. 2 años. A medida que pasaban los años, la conciencia echaba raíces. Incluso como comerciante, haciendo lo correcto, la gente señalaba que los magnates locos por el dinero estaban haciendo cosas. Roman Dimitri dijo: ¿acaso el conde Rondón ha cometido alguna vez algo que pueda llamarse una acción malvada? Discutir con el barón Dredd no es algo malo. Igual que competir con otros en el trabajo. Como suele ocurrir. En el proceso el conde de Rondón saldó todas las deudas que dejó el barón Dredd aunque no estaba obligado a pagarlas. ¿Por qué crees que fue así? ¿Le importan los ojos de la gente? No. La reputación no era un problema. Pues la gente ya lo había señalado. Pero teniendo en cuenta las circunstancias de las personas que suministraron al barón Dredd, decidí hacerlo yo mismo. La verdad frente a ti. La gente llevaba gafas de sol. Algunos pueden decir que el que engañó, o el que no explicó activamente, tuvo la culpa. Sin embargo, ¿es ese realmente el argumento correcto? Antes de emitir un juicio apresurado, es evidente que hay motivos para determinar la verdad. Un poco de conocimiento del barón Dredd habría revelado que era un villano. Y el conde Rondón tomó el procedimiento correcto para ser transparente en el proceso de fusión de la cima del Dredd. ¿Cómo diablos significa eso que es malvado? Simplemente por haber hecho algo fuera de lo común. La gente califica todo acto como malvado. La reputación del conde Rondón se construyó. Un comienzo. Mordiéndose la cola. Si alguien puede aportar pruebas claras de que el conde de Rondón es un patriota, liberaré a Jacqueline de este lugar. ¿Por qué diablos llaman basura al conde Rondón? ¿Es porque tiene lujos? ¿Por hacer una fiesta para ustedes? Son solo actos legítimos de uso de la propiedad de uno. Incluso si el conde Rondón es una persona que solo se ocupa de sí mismo. No hay razón para que se le critique por no sacrificarse. Un prejuicio limita el pensamiento de la gente. Yu Yeon, un estudiante de la escuela de magia, y el conde Rondón, así como decidieron que necesitaban ayuda solo porque eran pobres, y pensaron que eran personas que apreciarían la ayuda.
La gente de Redford dijo que el conde Rondon debía hacer cosas ilegales y malvadas de manera diferente a la persona promedio porque era rico. Pensamiento. Ambos. Era solo una ilusión. El mundo en el que vives es diferente del mundo en el que viven los demás. En la misma situación. Aunque uno elija acciones buenas. El mundo es que otros pueden elegir acciones malas. Te lo preguntaré de nuevo. En serio. El conde Rondón es claramente el tirano del que hablas. Serie de palabras. La gente cayó en la confusión. Asterisco 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 las palabras de Roman Dimitri. Así es. ¿El conde de Rondón es realmente un bastardo? Ahora que lo pienso. No había ninguna razón. Fue tachado de villano solo porque destruyó al barón Dredd. Que había sido amable con la gente. Y desde entonces. Hiciera lo que hiciera. No quedaba bien. De hecho. La razón por la que Jacqueline inició el motín también fue divertida. El conde Rondón solo utilizaba el dinero que había ganado él mismo. Y estaba enfadado por haber hecho un lujo. Los ciudadanos de Redford parecían desconcertados. Atacando un carro. Mataron a soldados inocentes. Incluso ante la sangre y la muerte. Había una justificación de defensa propia de que era lo correcto. Pero si desaparece la premisa de que el conde de Rondón era un villano, esa justificación se pierde. Al final, se convirtieron en asesinos. Un ser que cometió un asesinato mientras seguía ciegamente la verdad que no existía para cuidar sus propios dientes. La verdad frente a ti. Fue vergonzoso. Roman Dimitri fue el benefactor que saldó la deuda de Redford. El conde Rondon intentaba hacer algo por su país. No exiliarse. Pero fue masacrado por los ciudadanos. La confianza se ha roto, la hostilidad se ha desvanecido. Sin embargo, nadie aceptó la realidad. En el momento en que bajaron el arma que sostenían, no tuvieron la confianza de asumir la responsabilidad de lo que habían hecho por error. Eso fue entonces. Hay un lugar en Redford llamado Guardería Annabelle. Probablemente no todos conocen el nombre. El director del orfanato Annabelle, que cuida de los niños sin hogar y ayuda a los necesitados. Lo llamaste el héroe de Redford. Al igual que Jacqueline. Pero, ¿por qué no pensaste en el origen de la fortuna de Annabelle? Annabelle es una plebeya común y corriente. ¿No era extraño que ella tuviera la riqueza para ayudar a la gente a lo largo de los años? Investigando las acciones de los malvados. Las acciones de los antepasados no plantearon ninguna pregunta. La gente trataba el orfanato de Annabelle como un santuario solo para hacer el bien. Momento. La gente estaba desconcertada. ¿Por qué mencionas ahora a la guardería Annabelle? Mientras los pensamientos ominosos se arrastraban y llegaban a una conclusión. Roman Dimitri habló. Un patrón de la guardería Annabelle. Es el conde de Rondón al que acusas de basura. La verdad oculta. Era una historia de un mundo tan diferente de lo que la gente había visto y oído. C223 El país de los ciegos, 2, solo comentarios. Eso fue un asunto completamente diferente de los debates hasta ahora. Contrariamente a los rumores populares. El conde Rondon no era un patriota. Y Roman Dimitri puede realmente haber saldado la deuda del reino de Redford en su lugar. Incluso eso solo es chocante. Los comentarios de Annabelle Orphanage cruzaron la línea cuando se le cortó la respiración al admitir que había matado a soldados inocentes. Annabelle. ¿Qué clase de personaje es ella al principio? Se dedicaba a dar comida a niños sin hogar. Pero en algún momento el número de niños que cuidaba aumentó y la gente le preguntó si dirigía un orfanato. Así. El nacimiento de la guardería Annabelle surgió de forma natural. Annabelle no dudó en ser la sombra no solo de los niños, sino también de los hambrientos cuando necesitaban descansar. Señora de Redford. La gente alababa a Annabelle. Incluso el rey de un país no se ocupa de la seguridad del país. Y sus buenas acciones fueron la única esperanza que ilumina la oscuridad. Así que,
No podía creerlo. La gente murmuraba con expresiones perdidas. Comillas. ¿El conde Rondon es el patrón del orfanato Annabel? Tonterías. Es imposible que la persona llamada Maekub no patrocine el orfanato Annabel. En realidad, la estructura del orfanato Annabel no tenía sentido en la realidad. Al principio, se limitaba a dar comida. Pero a medida que pasaba el tiempo, las buenas acciones proporcionadas por el orfanato superaban el nivel que la gente corriente podía permitirse. La gente también era escéptica. Aunque sabía que el sentido común no tenía sentido, no se esforzó en averiguar la verdad. Sea cual sea la razón, no cambia el hecho de que Annabel es para la gente. No importa lo caótico que sea el mundo. Quería creer ciegamente que una persona así existía incluso en Redford. Por cierto, si Maekub no es partidario de Annabel, las verdades que muerden después fueron insoportables. Mientras tanto, la gente ha estado hablando de lo grande que es Annabel. ¿Y no han añadido chismes de que un patriota como Earl Rondon está arruinando el país? Así que los disturbios se produjeron de forma natural. Fue Jacqueline quien habló primero. Pero todos se pusieron de acuerdo para levantar los brazos porque el oponente era el conde de Rondon. Todos cerraron la boca. Esa vez perdí la cabeza con una cara de desconcierto. Entre la multitud, un petirrojo se adelantó. Caminemos con la túnica. La gente murmuraba, el rostro revelado en la túnica era Annabel, a quien llamaban la Santa de Redford. Comillas. Annabel. ¿Son realmente ciertas esas palabras de Roman Dimitri? Por favor. Diga que no. Por favor. Demuestre aquí que el conde de Rondon, al que acusamos de patriota, nunca patrocinó un orfanato. Era un ciudadano. Ante las palabras de la ferviente petición, Annabel sacudió la cabeza con una expresión triste. Todo lo que dijo Roman Dimitri es cierto. Así que bajad todas las armas que tengáis ahora. Los ciudadanos dudaron en el testimonio de las partes. Las armas que protegerían su línea de vida no estaban dispuestas a bajar. No soy tan grande como crees. No podía alejarme de los niños hambrientos. Así que solo compartía algo de lo que comía. Pero un día el conde Rondon vino a verme. Dijo que había observado mis buenas acciones en el ínterin. Y que si montaba un orfanato y cuidaba de la gente, pagaría los gastos mensuales de funcionamiento. Esa es la verdad sobre el orfanato Annabel que no conoces. Debe haber sido una buena persona. Un buen carácter debe ser apoyado por las buenas acciones. Pero la realidad no es un asunto que se pueda discutir simplemente con el carácter. Llevar un orfanato es un verdadero problema. Si no tuviera dinero para comprar comida para dar a la gente, y si no pudiera resolver los problemas de subsistencia de la gente que me ayuda, no hubiera podido dedicarme a la labor de guardería como muchos de vosotros recordáis. Yo también, como todos vosotros, era una persona que no podía vivir en la realidad si no trabajaba. De hecho, quería decir la verdad sobre las acusaciones contra el conde Rondon. Enviaba dinero al orfanato todos los meses en nombre de la ayuda a la gente. Y no dejó de apoyar ni siquiera cuando fue criticado por ser un patriota. Cuanto más se habla, lloró Annabel, mirando a la gente desconcertada. Recordé mis recuerdos con el conde Rondon. El título de santo de Redford es demasiado para mí. Si no fuera por el conde Rondon, no estaría donde estoy hoy. Pero cuando me preguntaban por qué no revelaba la verdad, él siempre decía que es más importante hacer alguien que ¿quién? Si hubiera sabido que podría atacar al conde Rondon, habría dicho la verdad. Aunque el conde le hubiera convencido. Porque no debería ser tratado así. La gente no sabe la verdad. Pero yo soy el que se merece las cosas que he estado disfrutando. Esto no es realmente. No quería culpar a la gente. Ellos no sabían la verdad.
Sin embargo, Annabel no pudo reprimir su voz mezclada con el reproche. Ella era solo una persona ordinaria. La gente la inflaba como una gran persona. Pero si no fuera por el conde de Rondón, ella no estaría donde está hoy. El motín ha terminado. Los niños corrieron hacia el orfanato con caras brillantes. Cada uno de los niños mostraba una brillante moneda de oro en la mano y sonreía alegremente mientras pedía a Annabel que los había cuidado, que la aceptara. ¡Qué corazón tan cálido si no hubiera sabido que las monedas de oro procedían de la sangre del conde de Rondón! Annabel podría haber puesto una auténtica sonrisa en el corazón de los niños. Y escuché la verdad. El mundo se ha derrumbado. Al enterarse de que el pueblo atacaba, fue a ver al conde Rondón un mes después. Roman Dimitri, a quien conoció allí, le dijo lo que debía hacer a partir de ahora por el conde Rondón. Annabel dijo: hemos cometido un error muy grande. Todos ustedes que no han visto la verdad. Y yo que sabía la verdad pero no la dije. Así que no hagáis nada de lo que os vayáis a arrepentir. El conde de Rondón, del que todos habéis dicho que es un patriota, está por el reino de Redford más que nadie. Y Roman Dimitri, que está aquí, ha venido a ayudar a petición del conde Rondón. Última oportunidad. Baja tu arma. Al final de esa palabra, la gente se quedó en silencio como por arte de magia. Asterisco 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 fue Roman Dimitri quien rompió el silencio. El día que entraste en la mansión para atacar al conde Rondón, le hice esta pregunta al conde Rondón. ¿Por qué no dice la verdad? La pobreza del reino de Redford no es responsabilidad de la familia London. Así que ¿por qué se echan la culpa mientras hacen tanto por el reino? A diferencia de lo que se llaman patriotas, ese día, dijo el conde Rondón, en una época de odio, en esta dura realidad, para que el reino de Redford no caiga, es necesario tener a alguien que pueda aceptar las críticas de la gente. Sabía que las acusaciones contra él desaparecerían si decía la verdad. Pero no fue así. En la era del odio, si la persona que merece ser culpada no es solo un noble, sino el rey que gobierna el reino de Redford. Sabía que los disturbios de hoy se habían convertido en levantamientos que derrocarían al país. Vi a Jacqueline. Desde el momento en que apareció Annabel, Jacqueline estaba distraída con el rostro pálido. Jacqueline, ¿este disturbio era puramente tu intención? Cargar las monedas de oro en el vagón para resolver el problema con el banco de oro era un secreto desconocido para cualquier persona ajena a la información privilegiada. Pero tú sabías exactamente por dónde se movía el vagón y esperabas esa información. ¿Quién te lo dijo? ¿Y la persona que dio la información todavía existe? Comillas, comillas, punto, punto, punto. Punto, punto, punto. ¿Qué es eso? Jacqueline puso los ojos en blanco, pensando en ello. Había algo extraño. Me quejé como cualquier otro día. Pero el dueño de la taberna aumentó la situación con comentarios que incitaban a la revuelta como si estuviera esperando. Fue lo mismo cuando visité la mansión del conde Rondón. Ante los comentarios hostiles contra Roman Dimitri, Jacqueline temió que la situación se volviera grave. Y ahora, como dijo Roman Dimitri, el dueño de la taberna no aparecía por ningún lado. Desde el momento en que robó las monedas de oro, desapareció como un espejismo. Quizás la persona que dio la información ya ha desaparecido. Ciertamente, ha tenido la oportunidad de ver la verdad. El hecho de que la fuente de la información sea extraña, y el hecho de que gente ordinaria que no puede usar auras haya derrotado a los espadachines del aura que escoltaban el carro. Después de pensar un poco, me di cuenta de que era extraño. El significado de la secuencia de situaciones está claro. Había instigadores que dirigían el caos en Redford. Y tú has cruzado el río sin retorno por ellos. El conde Rondón fue una persona que sirvió al país más que nadie. En una sola elección suya.
Murieron soldados inocentes y el conde de Rondon se desangró. La verdad era dura. El propósito de 100,000 de oro. Annabel. Y al hecho de que estaba agitado. La gente no podía decidirse. Resultó que era una decisión estúpida tomar las monedas de oro y alegrarse. Y resultó que era una decisión tonta hundir el reino de Redford en el abismo. Roman Dimitri dijo. Te lo preguntaré por última vez. ¿Es Jacqueline realmente el héroe de Redford? Asterisco, 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 ¿es esto lo que se siente al tener una parada por accidente? La gente se quedó sin palabras hace solo unos minutos. Estaban enfadados y unieron sus fuerzas para derrotar a Roman Dimitri, que perseguía al héroe de Redford. La gente acudió a la plaza. La gente que tenía un día duro cada día debido al hambre mostraba sus ojos brillantes con intención asesina para no llevarse las monedas de oro que tenían en sus manos. Por cierto, la verdad era otra. Roman Dimitri, conde de Rondon. El hecho de que hayan estado haciendo cosas diferentes a las que pensaban. Los poderes de la gente son arrancados de sus manos. Kaan, Clint, dejó caer el arma. Perdí mi enemistad. Ya no podía levantar su arma ni atreverse a enfrentarse a Roman Dimitri. Rostro enrojecido. Al recordar sus acciones. Me di cuenta de lo estúpidos que eran. En su centro, Jacqueline estaba allí. Al protagonizar una serie de situaciones. Parecía que iba a perder la cabeza por la realidad que no podía manejar. Comillas sencillas. Que estaba sedado. ¿Qué demonios has hecho? Las palabras de Roman Dimitri se clavaron en el pecho. Así es. Tuve la oportunidad de ver la verdad. La gente denunciaba a Earl Rondon como un patriota. Pero cada vez que ocurría algo, traía a todos los forasteros que podía. Al principio reaccionaban con hostilidad. Pensaba que estaban explotando la mano de obra a bajo precio. Pero en su actitud y trato hacia los trabajadores externos, mostraban un cuidado excesivo. Entonces, en respuesta a la pregunta de Jacqueline sobre cómo era la vida aquí, un sirviente que había trabajado para la familia de Londres durante mucho tiempo dijo, para ser sincero, estoy muy contento con la familia London. Sé que la gente me abofeteará por decir esto. Pero el conde Rondon no es tan malo como la gente dice. Cuida y trata a sus sirvientes más que nadie. Y nosotros le respetamos. Así que no lo odien demasiado. No importa cómo el mundo retrate al conde Rondon. Sabemos que nunca será el mismo. Esa fue una palabra escandalosa. Todo el mundo lo critica como un patriota. Pero él miraba la situación con una mirada severa en la que solo el servidor de la familia Rondon decía algo diferente. Tal vez ese sea el precio de la comodidad. Como no hay hambre a la sombra de Londres. Pensé que por mucho que el conde Rondon fuera un patriota, estaba obligado a ser un sirviente agradecido. Vi la verdad. Oí la verdad. Experimenté la verdad. Había seres que conocían la verdad sin decirla. Pero Jacqueline, a diferencia de ellos, se apartó de la verdad. El día que asistió a la fiesta. Incluso después de traer comida para alimentar a su esposa. Fue al bar y se quejó. Tal vez era un sentimiento de inferioridad ante lo que no disfrutaba. No lo sabía. Ese momento. Comillas. Ay. De repente. Se miró las manos. Los trazos rojos de los que había estado orgulloso hasta hace poco se deslizaron en los ojos y se derrumbaron alrededor de sí mismo. Como dijo Roman Dimitri. Cometió un error irreversible. C224 El país de los ciegos, 3, Jacqueline se abacara. Su cuerpo temblaba y sollozaba. Y no podía dejar de llorar. Mezclado con la desesperación por las emociones que no podía manejar. Comillas. Lo siento. Lo siento mucho.
Nunca pensé que el conde Rondón fuera el que trabajara tanto por nosotros. No. No lo pensé. Todos le llamaban patriota. Así que siempre dudé de sus intenciones por su calidez. Nacida en una familia de plebeyos, Jacqueline vivió una vida diferente a cualquier otra. En lugar de planificar el futuro lejano, daba prioridad a la vida que tenía delante. Y al vivir así, construir una familia y responsabilizarse del sustento de sus hijos se convirtió en todo en mi vida. Era una realidad aburrida, sabiendo que la realidad no cambiará aunque nos empeñemos en lo mismo que ahora. Nuestra insatisfacción no hizo más que aumentar con el paso del tiempo. Se convirtió en una mente estrecha, la visión se estrechó. Las historias de éxito de la gente que oímos de vez en cuando no son tan realistas como las de países lejanos. ¿Cómo voy a hacer esto? Por favor, dígame cómo. No lo sé. Incluso después de cometer algo tan estupendo, sigue siendo muy difícil aceptar esta situación. Lo es. Era el público en general. Se convirtió en el héroe de Redford por casualidad. Pero de hecho, era especial en el proceso. Por lo que no fue capaz de liderar a la gente. Por el contrario, al ser gente corriente, la gente simpatizaba con los comentarios de Jacqueline. Jacqueline era el objetivo de la agitación. Pero de hecho, cualquiera podía sustituir completamente el papel de Jacqueline. Su rostro estaba manchado de lágrimas. Confirmado por Roman Dimitri. Su rostro está horriblemente contorsionado como un hombre cuyo mundo se ha derrumbado por completo. Como una persona ordinaria que vivió una vida que se repite cada día. No tenía experiencia para aceptar una serie de situaciones. Frustrado. Sollozaba y lloraba a gritos. Sin importarle lo que la gente miraba. Un espacio donde el silencio se instala. La gente no podía decir nada. Ni criticaba a Jacqueline ni le consolaba. Porque no son diferentes. Se proyectó en Jacqueline. Y finalmente dejó que Roman Dimitri juzgara la situación por completo. Roman Dimitri dijo: Jacqueline, tú también tienes tu propia historia. Los disturbios que atacaron al conde de Rondón no fueron para beneficio personal. Y tú, que robaste las monedas de oro, las diste al pueblo, demostrando para qué llevabas las armas. Sin embargo, SHH. Cogió una espada a pesar de la mirada perpleja de la gente. Apuntó la espada al cuello de Jacqueline. No hay excusa para lo que hiciste por ningún motivo. Fuiste instigada y atacaste el carruaje del conde Rondón, matando a soldados inocentes en el proceso. Ellos también tienen una familia. Aunque hayas iniciado un motín por tu familia. Tu malentendido hizo que las familias de los soldados perdieran a su único padre e hijo. ¿Qué crees que puedes pagar por eso? Aunque supliquéis con lágrimas, no significa que los muertos puedan volver. Vio a la gente, no se trata solo de Jacqueline. Con solo Jacqueline al lado. Las palabras de Roman Dimitri fueron para todos los involucrados en el disturbio. El agua se derramó. Para que Redford no repita el mismo precedente. Los errores no pueden hacer desaparecer la responsabilidad de los actos. Jacqueline. Usted no es el héroe de Redford que la gente respeta. Solo soy un asesino que cometió un asesinato en un error. Y lo haré responsable. Jacqueline apretó los ojos. Aceptó la muerte. Su cuerpo tembloroso demuestra que es un ser humano frágil. Pero la sangre del conde Rondón brilló en su cabeza. Sus errores a la vez. Una persona que se dedicaba al reino de Redford estaba a punto de morir. Si le hubiera dado un poco más de fuerza. El conde de Rondón, que cayó sangrando y se lo estropeó él al menos. No evitó lo que había hecho. Escuchad, ciudadanos de Redford. Recordad que hoy Jacqueline puede no ser el héroe de Redford. Pero seguirá siendo una salvadora que aceptó vuestra muerte y asumió vuestros pecados. Más tarde, cuando cometas el mismo error una y otra vez, recuerda, entonces,
Que no hay nadie como Jacqueline para tomar tu lugar de tus pecados. Ese momento. Flash. Blandió su espada un hombre que era demasiado ordinario para ser llamado un héroe. Así. Jacqueline cayó al suelo, salpicando sangre. Asterisco 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 esa vez. El conde Rondon dirigió sus tropas al Palacio Real. No quería un derramamiento de sangre que sumiera al país en el caos. Pero por ahora no había otro camino. La ira de la gente ha llegado a su punto máximo. Ahora solo me atacaba a mí como simple noble. Pero si no se resuelve el problema fundamental, en cualquier momento se producirá un caos insoportable. Después de todo, por el futuro del reino de Redford, alguien debe levantar las armas y hacer caer al rey Redford del trono. Incluso mientras caminaba, mi mente estaba sumida en una confusión infinita. Aunque ahora estaban de acuerdo en el propósito de derribar al rey Redford, Roman Dimitri esperaba usurpar el trono y ascender al mismo. Ese era otro asunto. El rey Redford tenía un príncipe que se preocupaba por la seguridad. Cuando recordó la cara del príncipe que le dijo que estaba dispuesto a rebelarse por el bien de este país, se preguntó si era correcto seguir a Roman Dimitri. Bajo el mismo cielo, el linaje real no puede ser bifurcado. Si quieres derrocar al rey y reclamar el trono, no tienes otra opción que tomar la vida del príncipe. ¿Para qué me rebelo? Solo un propósito: el bienestar del país juzgando con frialdad. El príncipe de Redford no era digno del trono. En tiempos de agitación, se necesita a alguien que ordene el caos. Pero los años han demostrado que el príncipe no es una gran persona políticamente. También me pidió que liderara la rebelión. Era como si supiera que las acciones del rey eran erróneas. Pero admitió que carecía de poder y capacidad para revertir la situación. Rama de elección. Decidido, un momento de vacilación en el palacio lo arruinará todo. Lo siento, príncipe. La elección recae en el líder. Incluso para aquellos que le siguen. El conde Rondón ya no se inmutaba. Jefe de los caballeros. Dígalo. En el momento en que entre en el palacio, solo pediremos una conversación. Si los caballeros reales que siguen a su majestad muestran su ira hacia nosotros, entonces sin dudarlo, vuela la cabeza del comandante de los caballeros reales y somete a las tropas bajo su mando de inmediato. Ten en cuenta que al final, es una lucha que roe la carne de Redford. Sin el resultado y el proceso, Redford está destinado a caer en la ruina. Comillas. De acuerdo. El comandante de los caballeros mostró una expresión complicada. Los caballeros de Londres y los caballeros reales estaban cerca. Pero no mostró ninguna duda en las órdenes del conde de Londres que seguía. Es algo que siempre había deseado, viendo la devoción del conde Rondón por su país. La gente siempre pensó que la realidad habría sido diferente si un hombre así hubiera sido el rey de Redford. Finalmente, llegó al Palacio Real. Sin embargo, el guardia abrió la puerta como si los estuviera esperando. Por favor, entren. Más allá de la vista, había caballeros reales. Encontraron al conde Rondón y se arrodillaron. Los caballeros reales de Redford son los que protegen a la familia real. Sabiendo que es un crimen de traición ir en contra de su majestad el rey, tomé la decisión de enderezar el país. Aquí cerraremos los ojos y nos taparemos los oídos. Así que consigue lo que quieres. Haz lo que tengas que hacer por Redford. Por este país. La decisión del conde Rondón. La gente de la familia de Londres no era la única que lo deseaba. Asterisco 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 la gente del palacio. Tienen cosas que escuchar. La gente habla del conde Rondón como un campesino. Pero el contenido de la información que fluye en el palacio es diferente. La esperanza de Redford. El conde de Rondón se dedicó tanto al país que las vastas fortunas que había ganado de generación en generación se agotaron.
Fue un movimiento que no se puede comparar con el del rey. A diferencia del rey, que va a la mesa de juego todos los días y se gasta su dinero. Y está obsesionado con las mujeres y el alcohol. El conde de Londres asumió los deberes del rey por lo que abrió la puerta aunque conocían el significado de la espada de la familia real. Aunque sabían que una sola aparición socavaría su valor. El comandante de los caballeros reales cerró los ojos. Aunque no podía unirse a la rebelión. Decidió que lo mejor para el reino de Redford sería cortar el derramamiento de sangre en la medida de lo posible mientras el conde de Rondón ocupaba el trono. Gracias a ello, el conde Rondón pudo cruzar el camino con seguridad. Atravesó los largos pasillos que normalmente se utilizan para informar al rey. Y las fuerzas armadas le siguieron con saña. Hoy en día, ¿cómo será recordado por la posteridad? Algunos lo llamarían un rebelde de la rebelión. Pero el registro de la historia no era tan importante. Un hombre llamado Maecugno. Para el conde Rondón, la primera prioridad siempre fue la seguridad de Redford. Se llamara como se llamara. Él solo hacía lo que creía que era correcto. Chirriante. Abrió la puerta cuando los caballeros de la familia abrieron el camino. El conde Rondón entró en el espacio donde estaría el rey con una expresión endurecida. En ese momento la expresión del conde Rondón se oscureció de asombro. Al trono que siempre admiraba. El rey Redford tenía el rostro pálido y la cabeza baja. Asterisco 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 cara pálida. La sangre goteaba de su boca. El rey ha muerto. Con información visualmente inaceptable. El conde de Rondón encontró una nota que se cree fue dejada por el rey. Conde Rondón. Cuando me enteré de que os habían atacado, no pude controlar mi ira hacia mí durante un tiempo. Debido al caos causado por mí. El rey de Redford. Aunque sabía que te dedicabas a Redford. Los días que me ignoraste durante mucho tiempo me hicieron enfadar. Era extraño. El contenido del testamento era diferente de lo que la gente dice del rey. En realidad, tenía una razón para vivir profusamente. La gente dice que la muerte de mis hijos es un desafortunado accidente. Pero entre bastidores había una horda de maldad que amenazaba el bienestar de Redford. No solo mataron al hijo mayor, sino que también acabaron con la vida de su todavía joven hija. Y un día, me enviaron una carta. Sus amenazas eran que si no iba a la mesa de juego todos los días y llevaba una vida libertina, incluso matarían a su último hijo. De hecho, el segundo fue envenenado. No soy consciente de ese hecho porque tomo el antídoto que me dan cada vez. Pero si muestro la actitud correcta para el país aunque sea un poco, el segundo morirá. Era una verdad oculta. Había una información en el testamento que ni siquiera el conde Rondón conocía. Soy un rey incompetente. No cumplía con sus deberes como rey. Y como padre de hijos. Se ocupaba egoístamente de sus hijos. Pero ahora sé que no es así. Si hubiera sido más codicioso para proteger a mis hijos, muchas personas en Redford habrían perdido la vida. Conde Rondón. Usted es el líder que Redford quiere. Si renuncio al trono, Redford recuperará rápidamente la estabilidad en torno a usted. Así que, no se manche las manos de sangre. Me suicidaré para que no haya más fuerzas malignas que me amenacen. Así que por favor cuide este país que he arruinado. Comillas. ¿Qué es esto? La mano que sostenía la nota temblaba. El conde Rondón apretó los dientes y leyó las últimas palabras. Por último, espero que no obligue al príncipe a tomarse el resto de su vida. Después de todo, es un niño al que le queda poca vida. Ese fue el final. El conde Rondón cogió el testamento. Era lo mismo. Así como Jacqueline no conocía su verdad. Tampoco conocía la del rey. Era realmente irresponsable. Esta muerte no borraba las atrocidades que el rey había cometido.
Pero había algo que debía hacer como conde Rondon. Encuentra al príncipe ahora mismo. Debes decirle esto. La vida restante. Aunque ese tiempo sea corto. El conde de Rondón quería que el príncipe supiera la verdad sobre el incompetente rey al que la gente denunciaba incluso incompetente. Que el rey Redford solo era un padre para su hijo.